Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien, espero que ya prontos preparados para comenzar la quinta clase de esta capacitación sobre integración escolar. ¿Sí? Bien, como siempre digo, estén preparados, ya tengan a mano lo que vayan a necesitar para arrancar la clase, ya sea la lapicera, los auriculares, el cuaderno para ir anotando, para que tampoco se haga tan larga, porque a veces está esta tentación de, bueno, como es virtual pongo pausa tipo película, pero se hace eterno. Entonces, esto tiene que ser lo más natural posible. Voy anotando a medida que voy escuchando la clase, y si tengo que escuchar la clase de vuelta, la vuelvo a escuchar porque está la clase ya la pueden ver, está en el grupo, así que la pueden ver cuantas veces quieran. Pero intentemos que la clase fluya para que sea lo más natural posible. ¿Sí? Entonces, todo preparado. Cuaderno, lapicera, auricular de ser necesario y obviamente, si lo necesitan, como siempre digo, un mate a prepararse, algo calentito, mate, café, lo que ustedes necesiten para arrancar. ¿Sí? Si uno está estudiando, mi compañero de siempre, de toda la vida del estudio, fue el mate. Así que ahí me acompañó siempre, siempre, siempre el mate, siempre presente. Para otros fue el café o nada. Tenía amigos que estudiaba con gaseosa, con Coca-Cola, ¿no? Así que tomemos algo que nos guste, que sea algo que nos haga compañía en este tiempo de capacitación. Así que bueno, a disfrutar de otra cosa más a medida que vamos viendo la clase. Recuerden que hoy van a recibir o recibieron las consignas del segundo trabajo práctico. Por lo tanto, todas las dudas que tengan en relación al mismo, ¿sí?, que vayan surgiendo, recuerden que las tienen que preguntar directamente en los comentarios, no por, en los comentarios del video, ¿sí?, en los comentarios de esta clase. Así que cualquier duda que surjan después de esta clase, en los comentarios, sáquense las dudas y yo puedo respondérselas, ¿sí? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, ¿cómo vamos a organizar la clase? Vamos a arrancar la clase haciendo un breve repaso, ¿sí?, de lo trabajado la semana pasada, y después de hacer ese breve repaso arrancamos, ¿sí?, con lo que sería diagnóstico y método, ¿sí? Y ya, si bien algo estuvimos trabajando la clase pasada, perdón, vamos a arrancar o vamos a continuar con lo que son diagnósticos y métodos para después entrar en trabajo en equipo y por último directamente desarrollar un poco las consignas de este segundo trabajo práctico para que no queden dudas, ¿sí?, para tratar de explicársela qué es lo que nosotros esperamos en este segundo trabajo práctico. Bien, otra cosa a tener en cuenta es que ya sean de la clase o del trabajo, recuerden siempre contextualizar las preguntas que ustedes hagan, ¿sí? Si son preguntas referidas al trabajo práctico, digan, ¿sí?, esto de que, hola profe, hola Juan, o tengo la siguiente consulta en relación al trabajo, a tal pregunta del trabajo, ¿sí? O si es en relación a la clase, tengo dudas sobre tal concepto o sobre tal parte de la clase que se dio en tal minuto. No lo hagan nunca de manera general para poder entonces ser lo más certeros posibles en la respuesta que le estemos dando, ¿sí? Que no hay un repechaje, un ida y vuelta. Ustedes preguntan algo, yo no lo interpreto, no lo logro contextualizar en qué contexto me lo están preguntando, respondo algo diferente a lo que ustedes están esperando. Ustedes dicen, uy, no es lo que yo quería, revuelven a preguntar y van pasando las semanas, algo que tendría que ser más fluido. Por eso la importancia de contextualizar siempre, siempre la pregunta. Bien, como dije, pregunten sobre la clase, pregunten sobre los trabajos prácticos. Ya tienen la experiencia del primer trabajo, así que ya saben cómo hacerlo, ¿sí? Recuerden esto de enviar el trabajo al mail. Chequen que el mail sea el correcto, ¿sí? Que el mail sea siempre el mismo, de psicoconsultorasocial@gmail.com,
¿sí? Igualmente lo reciben en las consignas del trabajo. Lo único que tienen que hacer es leer las consignas. Chicos, por ahí algo que notamos en la corrección del primer trabajo práctico es que muchas veces no se leen las consignas o se malinterpretan. Recuerden que tienen tiempo para preguntar, ¿sí? Y tienen que leer. No den nada por hecho, lean por lo menos 2 veces las consignas. Deténganse a leer las consignas, ¿sí? La leen por arriba y después hay malas interpretaciones o no se termina de entender o hay datos que se dan por supuestos cuando no son así, ¿sí? Porque están en las consignas, no por otra cosa, porque está pedido todo en las consignas. Eso por ahí un poquito charlando de los trabajos prácticos de la primera tanda que nos sirven de experiencia para esta segunda trabajo que tenemos que presentar y ni hablar para el trabajo práctico final. Las correcciones del primer trabajo práctico aplican al segundo. Si en el primer trabajo práctico se les comentó, bueno, miren, no cumplieron con el mínimo de consignas pedido, con el mínimo de páginas pedido, recuerden que las páginas son siempre completitas, completitas sin dejar espacio, toda la carilla cubierta, ¿sí? Vieron que el trabajo anterior eran 3 páginas mínimas, era preferible hacer 3 páginas y un renglón de la cuarta para que quede todo completo y no después por ahí que aparezca un mensaje o nos digan esto de completar y volver a enviar muchas veces. Así que nada, es preferible 3 páginas y un cachitito y no tener que hacerlo de vuelta. Si ya nos observaron esto en el primer trabajo práctico, en el segundo trabajo práctico es condición, ¿sí?, de no aprobación también. Si hicimos una marcación en el primero y en el segundo no se tuvo en cuenta, cuidado porque no se aprueba el segundo práctico porque la marcación ya se hizo. En relación a los lineamientos del trabajo, ¿sí?, a la estructura del trabajo. Tengan cuidado con eso. Bien. Vamos entonces a haber hecho todas estas salvedades, que cualquier otra duda que tengan en relación a la salvedad del trabajo la vuelcan en las preguntas del video, de este video, del otro video que va a venir a continuación, ¿sí? Vamos a arrancar entonces charlando un poquito, sin antes tomar un mate. Vamos a arrancar charlando un poquito sobre lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Bien. Vamos a hacer memoria juntos. La clase pasada trabajamos en un primer momento, ¿sí? Trabajamos al comienzo de la clase en una, podríamos decir, instancia de integración de contenidos, para que ustedes pudieran de esta forma, ¿sí?, poder ver si los temas habían quedado claros, si surgían nuevas dudas, ¿sí?, a la luz del trabajo que ustedes habían preparado y del pedacito de la clase que habíamos dado de repaso, si surgían nuevas dudas para tener presente, para consultarlas, para evacuarlas, ¿sí? Esta primera parte de la clase fue a modo de síntesis e integración. Después, en un segundo momento, ¿sí?, trabajamos sobre la legislación, sobre resoluciones, sobre normativas y sobre todo sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y dijimos que en ese momento que los derechos humanos eran aquellas condiciones instrumentales que le permitan a la persona su realización. Decíamos que era por eso que encerraban aquellas libertades, facultades, instituciones e inclusive reivindicaciones relativas a bienes primarios y básicos, que incluían a toda persona por el simple derecho de su condición humana, ¿sí? ¿Por qué existía todo esto? Fácil, para la garantía de una vida digna, decíamos, sin distinción alguna de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política o de cualquier otro índole, ¿sí?
de origen nacional, origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, aclarábamos. Definimos entonces a los derechos humanos como facultades inherentes a las personas, irrevocables, inalienables, dijimos, intransmisibles e irrenunciables. Dijimos además que eran universales para todos los seres humanos y además de ser universales, eran igualitarios. Dijimos además que dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se incluían los derechos a las personas con discapacidad y que en la República Argentina, ¿sí?, era política de Estado esto, que existe lo que es el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad y que está ubicado en el artículo 75 de la Constitución Nacional en su inciso 23. ¿Sí? Vayan, busquen, ¿sí?, la Constitución, googleenla, artículo 75, inciso 23, hace referencia a esto. Además, dijimos que nuestro sistema legislativo presenta varias leyes que regulan, promueven, garantizan la atención integral de los discapacitados, su cobertura y los medios para evitar discriminación. Algo hace referencia, entre paréntesis. Recuerden que cada vez que utilizamos la palabra discapacitado puede sonar muy fuerte al oído de otra persona. Por eso es importante, por más que sea una palabra correcta, exista la etimología y no estemos diciendo ningún insulto ni una mala intención, son muchas veces palabras muy sensibles y tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de utilizarla, ¿sí? Acá lo prioritario sería anteponer la palabra persona, persona con discapacidad, ¿sí? No, discapacitado como les acabo de decir. Entonces, esto de cuidado, una cosa es usar la palabra en un contexto académico dentro de una clase o con otros colegas y muy diferente cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una familia o fuera de un entorno donde esta palabra podría llegar a generar cierta sensibilidad, ¿sí?, en las personas que lo oyen. Tenemos que tener cuidado de eso. Personas con discapacidad, personas con capacidades diferentes, ¿sí?, porque puede llegar a sonar muy fuerte. Cuidado. Retomando la idea, porque abrí un paréntesis un poquito amplio, ¿sí? Dije recién, o decíamos también en la última clase, que nuestro sistema legislativo tiene varias leyes que vienen a regular, promover y garantizar la atención integral de las personas con discapacidad, su cobertura y los medios para evitar también la discriminación, ¿sí? Y terminamos la clase charlando sobre la Ley Nacional de Educación, ¿sí?, la Ley 26.206. Esa ley que fue sancionada en el año 2006, ¿sí?, que dijimos que era, quiero acordarme las palabras textuales, me parece que dije que era la normativa que regula y enmarca el funcionamiento del sector educativo a nivel nacional, ¿sí? En esta ley se establecen los principios, los derechos, las garantías y también las obligaciones de los distintos actores, de los distintos partícipes, ¿sí?, de la comunidad educativa. También esta ley presenta la organización y el esquema del sistema educativo, los objetivos que tienen que cumplir los diferentes niveles, las modalidades de educación, entre otras tantas cosas. Ley 26.206. ¿Qué establece? O a ver, podríamos llegar a hacer mención de algunas de las disposiciones que establece esta ley. Bien,
Por un lado, esta ley va a hacer fuerte hincapié en el derecho a enseñar y aprender. Es una de las disposiciones más fuertes que esta ley tiene. Otra de las disposiciones que esta ley presenta es que la educación y el conocimiento, dicen, son un bien público y un derecho personal y social, ¿sí? Y que debe de estar garantizado por el Estado. Otra de las disposiciones que esta ley tiene es la siguiente. Dice que la educación es prioridad nacional para construir una sociedad justa, ¿sí? Otra disposición que esta ley tiene es la idea de que el Estado nacional y las provincias tienen la responsabilidad principal e indelegable de promover una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la nación, garantizando la igualdad, la gratuidad y la equidad, ¿sí? Igualdad hace referencia a que es para todos, de manera gratuita y equitativamente, no solo igualitariamente, equitativamente. Recuerden que acá hablamos de igualdad en derechos, pero también hablamos de equidad, que cada niño, que cada estudiante tenga lo que necesite y no a todos lo mismo, ¿sí? La equidad es fundamental. Por lo menos esto lo establece o lo dispone la ley, ¿sí? Ya en varias ocasiones hemos dicho también en esta capacitación que una cosa es la letra escrita y otra cosa es la realidad a la cual nos enfrentamos día a día. Otra de las disposiciones de esta ley es que el Estado Nacional fija la política educativa, controla el cumplimiento de esta política educativa. ¿Por qué hace todo esto con una finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Consolidar la unidad nacional, ¿sí? Esa unidad que en otras épocas se consolidaba de otro lado. ¿Se acuerdan? Segunda clase, me parece que empezamos a hablar que el fin de la educación, esto de la consolidación de la unidad nacional a través, allá y hace tiempo, de la homogenización, esto de que había que homogenizar todo igual, todo idéntico, formar ciudadanos, decíamos. Había que convertir a los habitantes del país allá por el 1800 en ciudadanos, ¿sí? En ciudadanos argentinos. Bien, que no es la misma visión que existe ahora, por más que hablemos con esta idea de consolidar la unidad nacional, ¿sí? Se lee de manera distinta, por ahí esta misma premisa. No vamos a profundizar en eso porque sería volver a la segunda clase, a la primera y segunda clase de la capacitación. Y ya estamos por la quinta. ¿Qué más podemos comentar? Fines, estaba pensando, ¿qué más establecía esta ley? Y vimos la clase pasada. Fines de la educación. Bueno, varios, muchos. Igualdad de oportunidades, educación integral, calidad educativa, fortalecer la identidad nacional, también es uno de los fines de la educación, pero ahora diferenciantes respetando la diversidad cultural, ¿sí? Proteger, ¿sí? Darle prioridad a los sectores desfavorecidos. Otros fines es esto de los derechos de los niños, garantizar los derechos de los niños y sobre todo garantizar la permanencia del niño dentro del sistema. La educación también tiene como fines el manejo de nuevos lenguajes, de nuevas propuestas pedagógicas para los alumnos, de propuestas pedagógicas para los alumnos con necesidades educativas especiales, la formación artística y cultural, combatir la discriminación, también es uno de los fines de la educación, entre otras cosas, chicos. Y por último, hablábamos de la obligatoriedad de lo que era la educación, ¿sí? O la obligatoriedad de esto de hasta dónde es obligatorio estudiar. Y la ley lo que establece es que la obligatoriedad, ¿sí? se expande
desde los 5 años, 4 o 5 podemos discutirlo, ¿sí? Pero vamos a tomar la idea de 2 años, podríamos llegar así, esto también varía de acuerdo a las provincias. Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, por más que la ley, la implementación de la ley sea a nivel nacional, ¿sí? 2 años de jardín, ¿sí? 2 años lo que sería a nivel inicial, hasta la finalización de la escuela secundaria. Rosa, 1 año por eso digo, depende, con los nuevos ajustes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el nivel inicial es obligatorio los últimos 2 años, ¿sí? Las últimas 2 salitas. 2 salitas de nivel inicial y a partir de ahí, o 2 salas, no sé por qué digo salitas, 2 salas de nivel inicial hasta la finalización de los estudios secundarios. Todo este sistema educativo que se llama SEN, Sistema Educativo Nacional, se organiza en 4 niveles y en 8 modalidades. ¿Cuáles son los 4 niveles? ¿Cuáles eran los 4 niveles que ya estuvimos viendo? El nivel inicial, el primario, el secundario y el superior. Dentro de cada uno de estos niveles existen, de acuerdo a la provincia, otros tipos de organización, pero siempre se va a hablar de un nivel inicial, de un nivel primario, de un nivel secundario, de un nivel superior, al margen de cómo se organizan internamente cada nivel, ¿sí? Pero estos niveles también se van a llevar a cabo de lo que se llama de manera, se llevan a cabo a través de lo que denominamos modalidades, ¿sí? ¿Cuáles son esas modalidades? Bueno, son 8. Son 8 modalidades. Primer modalidad, la educación puede llevarse a cabo a través de o en forma domiciliaria y hospitalaria. Algo de esto ya habíamos charlado en el transcurso de esta capacitación. También en contexto de privación de la libertad. Algo de esto ya habíamos charlado en el contexto de esta capacitación. También de forma intelectual y bilingüe. Algo mencionamos, ¿sí? Otra modalidad puede ser rural, puede ser permanente en jóvenes y adultos, puede ser especial, puede ser artística, puede ser técnica y profesional. Estas son las 8 modalidades que existen en la Ley Nacional de Educación 26.206. ¿Sí? Bien. Hasta acá, a modo de repaso, también siempre recuerden que el repaso es primero, es para refrescar y activar las memorias con un tema que ya escuchamos. Entonces, las memorias van entrando en actividad. Además, es una forma de síntesis y de integración de los contenidos de la semana pasada, de la clase pasada, ¿sí? Y además, ¿sí? Es introductoria a la clase que viene. ¿Esto de qué nos sirve? Si pueden llegar a surgir nuevas dudas al momento de escuchar la clase. Por ahí dudas que en la clase pasada no tuvieron y ahora surgen. Por eso es importante esto de los repasos o de los espacios de integración. Bien, continuemos entonces con la clase número 5, con los contenidos nuevos de esta clase, ¿sí? Esos contenidos que tienen que ver con la clase de hoy, que vamos a hablar de diagnóstico, métodos y trabajo en equipo, ¿sí? Trabajo en equipo, ¿para qué? Para abordar la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales, donde en el contexto de la escuela inclusiva. Cuando arranquemos, ¿sí? Cuando uno habla de diagnóstico, la palabra diagnóstico tiene su origen, proviene, podríamos decir, de una voz griega, es decir, de un concepto, de un término griego, ¿sí? ¿De dónde proviene la voz griega o el término griego clásico? Diagnósticos, ¿sí? Diagnósticos. Y a su vez, este término, diagnósticos, está formado por 2 palabritas, ¿sí? El prefijo dia, ¿sí? Que quiere decir a través, y la otra voz griega, el otro término del cual proviene diagnósticos, su segunda parte, es gnosis, que quiere decir
conocimiento o apto para conocer. Por lo tanto, este concepto alude de forma general al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias, ¿sí? A través del conocimiento, esta idea de a través esto de lo que es apto para conocer. Cuando hablamos de diagnóstico, podemos decir que los diagnósticos tienen varias fases, ¿sí? Una de las primeras fases, ¿sí?, diagnósticas, podríamos llegar a decir, o en una de las primeras fases diagnósticas, se pasará por diversos estadios, ¿sí? Algo de esto también ya estuvimos viendo. Uno de ellos será la familia, quien ante el diagnóstico puede entrar en un estado de shock o de profunda conmoción, ¿sí? En este momento se debe poner especial atención en cómo interioriza la información, no la familia, sino cada uno de los miembros de esa familia. Y además cómo afecta este diagnóstico a los proyectos que cada integrante tiene, cómo afecta a sus propios proyectos vitales. Mientras algunos de los miembros pueden estar atravesando un estadio, una etapa de rabia, de ira, de enojo, ¿sí?, o de culpabilidad, o de búsqueda de información, otros miembros de esa misma familia puede que persista en ellos lo que es la negación de la nueva situación, ¿sí? Esto no está pasando básicamente. Puede ser que haya desconfianza, irritabilidad hacia los profesionales que hayan dado el diagnóstico, que se enojen con los profesionales por lo que les dijeron. Pasada esta primer parte diagnóstica, ¿sí?, la familia se acercará entonces a la escolarización, ¿sí? Esta etapa comprende el periodo desde los 3 años, ¿sí? Recuerden que dijimos desde que se acerca al jardín, en la cual los niños y las niñas tienen la opción de estar escolarizados hasta, como dijimos recién, o recordamos recién, la finalización de los estudios secundarios, ¿sí? El principal conflicto de los padres en este momento está en la decisión de saber o elegir a qué tipo de centro educativo llevar a su hijo. Es ahí, en ese momento, donde el profesional debe adoptar una postura neutral. Pero, a pesar de adoptar una postura neutral, debe ofrecerles a las familias todas las posibilidades dentro de su alcance y ayudarlas a evaluar los pros y las contras de cada una de estas posibilidades. La información que se tiene sobre el alumno, sus conductas, sus contextos, ¿sí?, toda esta información lo que va a hacer es permitir tomar decisiones acerca de una intervención educativa o terapia, adoptar resoluciones, emprender acciones investigadoras que llevan a obtener nueva información que a su vez, ¿sí?, perfeccione el diagnóstico ya establecido y los tratamientos. La institución educativa es o será en todo caso quien deba recolectar, analizar, valorar toda información relevante referida a los elementos intervinientes en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
¿Con qué fin? ¿Para qué? Con el fin de poder determinar las necesidades educativas específicas. A ver, nos tiene que quedar claro que el diagnóstico también debe enfatizar las acciones que podemos realizar para ayudar al alumno. Y no debe servir solamente para ponerle un nombre a sus problemas ni para determinar la etiología de los mismos, ¿sí? A ver, no sirve para etiquetar un diagnóstico. No sirve para etiquetar un diagnóstico. Ah, mira, tiene este problema y lo tiene por esto, por este origen, por esta causa. No, no, ¿sí? Como dijimos, debe enfatizar además qué acciones tener en cuenta o qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a esa persona con necesidades educativas especiales, ¿sí? Además debe subrayar el diagnóstico las capacidades del niño, sin perder de vista sus limitaciones, pero enfatizando las capacidades del niño. En relación al cuerpo académico, a los profesores, a los maestros, ¿sí? Deben tener muy claro que una discapacidad no es una condición que solamente está en el niño, sino que el ambiente también juega, ¿sí?, su parte, y juega una parte muy importante cuando hablamos de discapacidad. Cuando hablamos, ¿sí?, del proceso de detección de los niños que puedan presentar necesidades educativas especiales, hayamos dicho en su momento que presentaba básicamente 3 etapas. Por un lado, la realización de la evaluación inicial o diagnóstica del grupo. Por el otro lado, la evaluación más profunda de alguno de los niños, ¿sí? Y por otro lado, la solicitud de evaluación psicopedagógica. Recuerden que este tema está relacionado a lo que ya hemos estado trabajando clases anteriores. Bien, entonces, ¿cómo diagnosticamos un grupo? Primero, vamos a la realizamos una evaluación inicial de todo el grupo. Después, en un segundo momento, se evalúa profundamente a algunos niños. Y recién después, en un tercer momento, se deriva, por decirlo de alguna manera, a lo que sería una evaluación psicopedagógica para ver si este niño necesita o tiene que cubrir alguna necesidad educativa especial. Una vez que se hace esta derivación, entonces, los profesionales que reciben al niño serán quienes brindarán los apoyos que este niño necesite, serán quienes brindarán esos apoyos específicos para la evaluación, para la atención de estos alumnos, ¿sí?, que tienen necesidades educativas especiales, que pueden ser transitorias o pueden ser permanentes, ¿sí? Bien, hasta acá esta parte. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Me quedé pensando si podíamos sumar algo, pero vamos de a poco, ¿sí? Si es necesario sumar algo más, lo sumamos. Si no, vamos de a poquito porque es mucha información nueva toda la parte de lo que es diagnóstico, ¿sí? Sigamos con los profesionales, habíamos dicho, ¿sí? En un momento dijimos que los profesionales eran quienes brindaban los apoyos específicos para la evaluación y la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. También estos profesionales van a ser los encargados de detectar, de atender tempranamente a los niños que poseen, que tienen alteraciones del desarrollo o dificultades en el aprendizaje. También los profesionales serán los encargados de prevenir, de identificar las necesidades educativas especiales de todos los alumnos, su evaluación, su intervención y su seguimiento, ¿sí? Por último, los profesionales serán los encargados de evaluar las necesidades educativas especiales de los alumnos y determinar los recursos, los apoyos, las adecuaciones curriculares necesarias para cada caso.
¿sí? Siguiendo con los profesionales, son los encargados de apoyar el desarrollo de los procesos institucionales, ¿sí? Los encargados también de colaborar con los docentes en las tareas de programación e implementación de las adecuaciones curriculares, es decir, adecuar el currículum, ¿sí? Adecuar la currícula, ¿sí? ¿Para qué? Para contribuir a la preparación para este proceso. También los profesionales son los encargados de establecer canales de comunicación, canales de consulta, ayuda a los padres, orientándolos en la participación y en el compromiso del proceso educativo, no terciarizándolos. No te dejo a mi hijo y arreglate. No, alentándolos a los padres a participar y comprometerse en el proceso educativo de su propio hijo. También los profesionales deben relevar y promover acciones, recursos, ¿sí? Esos recursos existentes que están en las comunidades, ¿sí? ¿Para qué? Para trabajar en redes. Es importantísimo, sumamente importante la articulación con otras instituciones, la articulación con otras personas, ¿sí? Esto es el trabajo en red. También el desarrollar procesos de prevención y tratamiento de aquellos trastornos de aprendizaje cuya magnitud requieren para la corrección o compensación de su apoyo externo, el ofrecido por la escuela. Bien, hablamos entonces de todo esto que hasta el momento resulta nuevo para nosotros. ¿Sí? Esto de qué se encargan los profesionales, esto de cómo se detectan dentro de los procesos o cuál es el proceso de detección de los niños con necesidades educativas especiales, ¿sí? De qué se encargan estos profesionales que trabajan en equipo. Todo esto lo fuimos abordando ahora. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de la evaluación. ¿Cuáles son los aspectos generales para evaluar a los alumnos? Bien, tenemos en cuenta nosotros al momento de evaluar aspectos generales de los alumnos, las capacidades, las discapacidades, las limitaciones y las necesidades de apoyo. También la historia educativa y la historia escolar. Otro aspecto general a evaluar es los estilos de aprendizaje. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estilos de aprendizaje? Hacemos referencia al modo que posee cada alumno de acuerdo con su necesidad educativa específica. ¿Para qué? Para construir un aprendizaje, ¿sí? El modo que posee cada alumno de acuerdo con su necesidad educativa específica o su necesidad educativa especial. ¿Para qué? Para construir nuevos aprendizajes. El estilo de aprendizaje va a contemplar las condiciones físico-ambientales en que ese alumno en particular, ese alumno en concreto, trabaja más cómodo, ¿sí? También contempla, o va a contemplar desde, podríamos decir, los materiales, el tipo de lenguaje que se utiliza, ¿sí? Este lenguaje que va a actuar como facilitador de aprendizaje y la respuesta, ¿sí? No solamente el lenguaje, la respuesta ante posibles alternativas de intervención docente, podríamos decir, ¿sí? Una de esas nuevas estrategias es la reorganización del contenido, los recursos facilitadores de la comprensión, ¿sí? Son varios aspectos generales que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los contextos a tener en cuenta? El contexto familiar, el contexto social, el contexto educativo. Cuando hablamos de contexto familiar, ¿sí? Tiene en cuenta las características de la familia, las características socioeconómicas, culturales, psicológicas. También el contexto familiar hace referencia a la expectativa de los padres, al apoyo emocional, a la cooperación, a los vínculos, a las relaciones, a la comunicación, a los hábitos y pautas de educación, a los recursos de los cuales dispone esa familia.
las posibilidades educativas del entorno familiar también. Ahora, cuando hablamos de, eso en relación a lo que es el contexto familiar, cuando hablamos de contexto social, el contexto social tiene en cuenta o hace referencia a las características de la comunidad y el medio en el que interactúa ese alumno y la influencia que este alumno recibe, ¿sí?, sobre sus necesidades educativas especiales, además la autonomía con la que se maneja en este sistema, su vinculación con el entorno, el tipo de interacción que entabla con el medio entre sus compañeros y con los docentes y con los otros actores dentro de la institución educativa, los recursos, las posibilidades educativas que este último tenga. ¿Y qué más podemos mencionar en el contexto? No me acuerdo si hablé de los apoyos, sino también los apoyos que este alumno o este niño a uno puede brindarles. Punto, contexto social, creo que no me olvidé de nada. Vamos al contexto educativo. Cuando hablamos del contexto educativo, hablamos de plantear la necesidad de análisis de las características de intervención educativa, ¿sí?, de los otros, no solamente niños, de los otros, pero todo con sentido cooperativo. Podremos trabajar, analizar la adaptabilidad de las propuestas curriculares, las estrategias de abordaje que favorecen ese aprendizaje. Pero recuerden que esto es de la mano, porque hablamos de los alumnos con necesidades educativas especiales y de los alumnos que no tienen necesidades educativas especiales. ¿Sí? Bien, por eso hablamos de ambas realidades y de trabajo cooperativo. Chicos, me voy a tomar un mate, tengo la garganta seca. Bien, vamos a ir ya terminando un poco el primer video, la primera parte de la clase, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de integración. Bien. En las distintas instancias de decisión, los equipos intervinientes tienen que construir acuerdos. Dijimos que para que sea ese proceso de integración tenía que haber acuerdos, ¿se acuerdan? Donde los profesionales comenzaban charlando con la familia y les pedían o los orientaban de acuerdo a la necesidad educativa especial del niño cuál era la mejor opción. Teniendo en cuenta esto, lo que hacían eran después acordarlo con la familia, llevar la mejor opción a la mejor propuesta. La escuela también tenía que estar en conocimiento de este diagnóstico, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos los miembros, los integrantes, los actores intervinientes que el niño, con el niño tuvieran contacto, estuviesen atentos y supieran, ¿sí?, cómo adaptar los contenidos para poder trabajar con ellos. Entonces, para conseguir todo eso, las alianzas entre la familia, la escuela, para conseguir todo eso es importante el proceso de integración. Para eso hay que construir acuerdos, ¿sí?, diferentes tipos de acuerdos dentro de este proceso de integración. Por un lado, ¿qué son? ¿En qué tipos de acuerdos estamos hablando? De acuerdos pedagógicos y didácticos, ¿sí? Y cuando hablamos de acuerdos pedagógicos y didácticos, también hablamos de la evolución de estos acuerdos, esto del estado inicial, seguimiento, evaluación. También hablamos de lo que sería acuerdos del índole organizativo y de funcionamiento, ¿sí? También de acuerdo desde lo administrativo. La burocracia muchas veces es terrible en estos procesos de integración. Hay que estar ducho en este tema, ¿sí? Hay que tener paciencia también. Una pavada, pero por ejemplo, para que un acompañante terapéutico pueda estar dentro de una escuela, no es tan sencillo. Sí, es sencillo por el hecho de que el acompañante ingresa,
pero para que esta acompañante pueda estar, estamos hablando de un solo rol dentro del equipo, dentro del salón, por ejemplo, tiene que estar aprobado por inspección, por lo tanto, al margen de presentar un montón de documentación que el acompañante debe de tener, ¿sí? Seguros, documentación fiscal y otras tantas cosas. Además, una vez que tiene todo eso, ya sea de forma particular o a través de una prepago o de una obra social, se tiene que presentar un proyecto, ¿sí? O de distintos tipos de documentación o de objetivos a cumplir en lo que es inspección de escuelas. Esto se tiene que aprobar y una vez que inspección de escuela prueba, chequeando también que la esté supervisado, con todo esto se vuelve a la escuela en la cual se va a acompañar al niño. Miren, si no hay un orden administrativo, no hay que llegar a acuerdos administrativos para lograr el proceso de integración. Sumar también, por ahí otros profesionales, ¿sí? Que vayan a cumplir otros roles, que pueden ser cubiertos por la misma escuela, por el sistema público de educación, que puede ser cubierto por también una obra social o una prepaga, por lo cual hay que darle ingreso adentro de la institución a ese agente externo, ¿sí? Que no forma parte de la institución, lo cual también implica toda una movida administrativa. No es un dato menor dentro del proceso de integración estos acuerdos administrativos, ¿sí? Para nada. Otro de los acuerdos que tenemos que tener en cuenta es la relación familiar, son acuerdos con la familia. Hay que construir adaptaciones curriculares, ¿sí? Pero estas adaptaciones curriculares no es solamente para dentro del salón, también es para afuera, para cuando vaya este niño vuelva, deje ese alumno y vuelva a su casa, vuelva a estar en el entorno familiar, ¿sí? Todas estas adaptaciones deben estar, deben fijarse en diferentes niveles de concreción, ¿sí? Fundamentalmente a un nivel personal con el alumno. Toda esta problemática además debe estar incluida en el PEI, en este proyecto educativo de integración, ¿se acuerda? Del cual ya estuvimos charlando, que había dos tipos de proyectos. Bueno, o sea, fíjense cuando hablamos de proceso de integración, al margen de cómo lo implementamos nosotros, hay que establecer un montón de acuerdos con un montón de actores, con un montón de personas, para que se concrete este proceso y sea de manera integral. Como venimos diciendo prácticamente desde la primera clase, la integración implica un proceso de cambio que responsabiliza y compromete a todos los niveles del sistema educativo. La construcción de acuerdo entre equipos, ¿sí? Y cuando hablamos de equipos intervinientes, hablamos de no solamente del equipo pedagógico que la escuela o la institución puede tener, sino también de eh, los equipos interdisciplinarios que que el alumno tiene como paciente y no como alumno, ¿sí? Entonces hay que construir acuerdos entre ambos equipos. ¿Por qué? Porque es importante fomentar la relación entre ellos para que favorezca el proceso de identificación y de valoración de las necesidades educativas específicas que este alumno, que este niño, que este sujeto tiene, ¿sí? ¿Como qué? Como sujeto de aprendizaje. Cuando uno habla también de técnicas y métodos, cuando hablamos de lo que es la evaluación para diagnosticar, hablamos de técnicas y métodos para evaluar a los alumnos con necesidades educativas especiales. No nos vamos a meter de lleno en esto, simplemente nombrar algunos. Existen diferentes técnicas, como las técnicas proyectivas, las subjetivas o las técnicas de psicometrías. Psicométricas me salen, pero que también están bien dichos, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas proyectivas? Son técnicas no estructuradas que están estrechamente relacionadas con orientaciones clínicas. Las técnicas subjetivas, ¿sí? Son técnicas también no estructuradas que están asociadas, orientadas, ¿sí?
o que están asociadas con orientaciones clínicas, pero que enfatizan un acercamiento. Las técnicas psicométricas, ¿sí? O las psicometrías. Este grupo de técnicas engloban todos aquellos test de evaluación y de diagnóstico que han sido elaborados, podríamos ya decir, a través de procedimientos estadísticos. Bien, llegamos hasta acá. Vamos a frenar acá un poco, ¿sí? Vamos a frenar, vamos a tomarnos un aire, vamos a ir a tomarnos un break y cuando volvemos, ¿sí? Seguimos charlando un poquito más de las técnicas, ¿sí? De los métodos, pero ya vamos a hablar de lo que es el trabajo en equipo. Recién lo acabamos de mencionar. Dentro de este proceso de integración dijimos es fundamental el trabajo en equipo, esta integración, estos acuerdos, esta relación entre los equipos intervinientes, ¿sí? Vamos a trabajar, valga la redundancia, vamos a trabajar un poco el trabajo en equipo cuando volvemos en el segundo video. Chicos, hasta acá, primer video, volvemos, seguimos trabajando con trabajo en equipo y abordamos entonces las consignas del segundo trabajo práctico.